Mi marido y su madre pensaron que 10 años dibujando proyectos en silencio me habían convertido en una sombra obediente que aceptaría cualquier humillación. No sabían que mientras ellos firmaban contratos millonarios con mi trabajo, yo era la única persona que sabía exactamente dónde estaban los errores que los destruirían. El escritorio de López Arquitectura en Madrid ocupaba el tercer piso de un edificio histórico en Salamanca, con ventanas enormes que daban a la calle Serrano. En la recepción, el nombre de mi marido brillaba en letras doradas. Alejandro López, arquitecto. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Eso nunca me había molestado. O al menos, eso era lo que me decía a mí misma cada vez que veía a Alejandro recibir premios por proyectos que yo había diseñado desde las primeras líneas hasta la última columna estructural. Yo era arquitecta, igual que él. Nos graduamos de la misma universidad. Pero mientras Alejandro aprendió a vender ideas y sonreír para las cámaras, yo aprendí a construir edificios que no se derrumbaban. Llevábamos 10 años casados. Nos conocimos en la facultad cuando él tenía 28 y yo 24. Alejandro era el estudiante más popular de nuestra clase. Alto, bien vestido, siempre rodeado de gente. Yo era la que se quedaba hasta tarde en el taller de diseño, verificando cálculos. Cuando empezamos a salir, pensé que éramos un buen equipo. Él tenía el carisma. Yo tenía la técnica. Juntos podíamos construir algo grande. Y lo construimos. López Arquitectura creció rápido. Los clientes amaban a Alejandro. Amaban su seguridad, su forma de presentar proyectos como si fueran obras de arte, su habilidad para hacer que cualquier idea pareciera revolucionaria. Lo que los clientes no veían eran las madrugadas que yo pasaba frente a la computadora, calculando cargas estructurales, diseñando cada detalle, corrigiendo los errores que Alejandro cometía cuando intentaba dibujar algo por sí mismo. La dinámica era simple. Yo creaba, él firmaba. Yo permanecía en la sombra, él brillaba bajo los reflectores. Y durante años, eso funcionó, hasta que dejó de funcionar. Mi suegra, Teresa, nunca me tuvo simpatía. Desde el día de nuestra boda, dejó claro que yo no era la mujer que ella había imaginado para su hijo. Teresa era una mujer de 63 años, con gustos caros y opiniones más caras todavía. Para ella, una buena esposa debía ser glamorosa, sociable, digna de aparecer en revistas. Yo usaba el mismo abrigo desde hacía 5 años y prefería quedarme en casa leyendo manuales de construcción antes que ir a eventos sociales. Alejandro necesita una mujer que brille a su lado, le decía Teresa a su hijo cada vez que yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar, pero no lo suficiente para que pareciera que me lo decía directamente. Una mujer que la gente recuerde, no alguien que pase desapercibida como el papel tapiz. Hace 6 meses, Alejandro empezó a llegar tarde a casa. No era raro. Muchas veces tenía cenas con clientes o eventos de networking, pero esta vez era diferente. Llegaba con olor a perfume que no era mío, con manchas de maquillaje en el cuello de su camisa que no se molestaba en esconder. Una noche encontré un arete de mujer en el bolsillo de su chaqueta cuando la llevé a la tintorería. No era mío. No le pregunté nada. Simplemente guardé el arete en un cajón de mi escritorio y seguí trabajando. 2 semanas después, Teresa apareció en el estudio con una mujer que parecía salida de la portada de una revista de moda. Se llamaba Bárbara. Tenía 30 años, cabello largo y rubio perfectamente liso, y vestía ropa de marcas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Teresa la presentó como una amiga de la familia, que estaba interesada en aprender sobre arquitectura. Bárbara no sabía nada de arquitectura. Lo que sabía hacer era posar para fotos, hablar de eventos exclusivos a los que había asistido, y reír de forma exagerada cada vez que Alejandro decía algo que ni siquiera era gracioso. Teresa la adoraba. La paseaba por el estudio como si fuera un trofeo, presentándola a los clientes, hablando de su presencia y su elegancia. Y yo seguía dibujando planos en mi escritorio del fondo. Una tarde, mientras trabajaba en los cálculos del proyecto Horizonte, escuché a Teresa y Alejandro hablando en voz baja en su oficina. La puerta estaba entreabierta. «Tienes que pensar en la imagen de la empresa, hijo», decía Teresa. «Bárbara es perfecta,
Joven, hermosa, con conexiones. Los clientes la adoran. Valeria es funcional, pero no es lo que necesitas para crecer. Lo sé, mamá, respondió Alejandro. Su voz no tenía duda ni culpa, solo tenía acuerdo. No me moví de mi silla, no lloré, no entré a confrontarlos. Simplemente guardé ese archivo de audio mental, junto con el arete en el cajón, y volví a mis cálculos. El proyecto Horizonte era el más ambicioso que habíamos tenido. Un resort de lujo en la costa mediterránea, diseñado para un cliente que Alejandro había perseguido durante meses, el señor Al-Fayed, un inversor multimillonario de Dubái. Lo que hacía especial a este cliente era que, además de tener dinero, el señor Al-Fayed era ingeniero. Sabía leer planos, entendía de estructuras. No era el tipo de cliente que se dejaba impresionar solo con bonitas presentaciones. Pasé 3 meses diseñando cada centímetro del proyecto. Las fundaciones, las columnas, los sistemas de ventilación, todo calculado al detalle. Una semana antes de la presentación final, Alejandro me pidió que le enviara los archivos completos porque quería revisarlos personalmente. Le envié todo. Al día siguiente, cuando abrí los archivos para hacer una última verificación, noté que algo había cambiado. Alejandro había modificado los planos sin decirme nada. Había eliminado 3 columnas de soporte de la zona este del resort porque, según una nota que dejó en el archivo, quedaba visualmente más limpio. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto. Esas columnas no estaban ahí por estética. Estaban ahí porque sin ellas, toda la estructura de esa sección del edificio era inestable. Peligrosamente inestable. Abrí mi correo para escribirle. Para decirle que había cometido un error técnico grave. Para pedirle que restaurara el diseño original. Pero antes de enviar el mensaje, me detuve. Volví a leer las palabras de Teresa. Valeria es funcional, pero no es lo que necesitas para crecer. Cerré el correo sin enviarlo. Guardé una copia de los planos originales en mi tablet personal. Y no dije nada. El viernes por la tarde, Alejandro entró a mi oficina con una sonrisa enorme. Valeria, el martes es el día. Almuerzo con Al-Fayed en la terraza de Oscar. El contrato está prácticamente cerrado. Solo necesito que prepares toda la documentación técnica. Tú sabes, por si el cliente hace preguntas difíciles. Claro, dije sin levantar la vista de la pantalla. ¿A qué hora quieres que llegue? A las 2 en punto. Lleva la carpeta completa, impresa y digital. Quiero que todo se vea impecable. Alejandro salió de mi oficina silbando. Yo guardé los archivos en mi tablet y empecé a preparar la carpeta. El martes amaneció con un cielo gris típico de Madrid en otoño. Me vestí como siempre. Pantalones oscuros, camisa blanca, abrigo sencillo. Me recogí el cabello en un moño bajo y no me molesté con maquillaje, más allá de un poco de brillo labial. En el espejo, vi exactamente lo que Teresa veía. Alguien funcional. Alguien que pasaba desapercibida. Llegué al restaurante a las 2:05. La terraza de Oscar era uno de esos lugares donde los platos cuestan más de lo que mucha gente gana en una semana. El tipo de lugar donde Alejandro se sentía cómodo y yo me sentía fuera de lugar. Le di mi nombre al maître. Él revisó su lista y me miró con expresión confusa. ¿Valeria López? Valeria Navarro. Corregí. Nunca había tomado el apellido de Alejandro, aunque él se lo decía a todo el mundo. No la veo en la lista de la reserva, dijo el maître. Debe estar con la reserva de Alejandro López. Mesa para 4. El maître volvió a revisar. Ah, sí. Mesa para 4. Síganme. Caminé detrás de él con la carpeta de documentos bajo el brazo. El restaurante estaba lleno de ejecutivos y empresarios almorzando. El maître me guió hacia una mesa junto a las ventanas, con vista al Parque del Retiro. Y entonces vi la escena. La mesa tenía 4 sillas. 3 estaban ocupadas. Alejandro, impecable con traje azul marino. A su izquierda, un hombre mayor de unos 60 años, con traje tradicional árabe. El señor Al-Fayed. A la derecha de Alejandro, de pie junto a la mesa, como si acabara de llegar, estaba Teresa con un vestido elegante color burdeos. Y en la cuarta silla, la que debía ser mía, estaba sentada Bárbara.
Llevaba un vestido blanco ajustado, tacones altísimos, y sonreía mientras le servían vino en una copa de cristal. Me detuve a 3 metros de la mesa. Alejandro levantó la vista y me vio. Por un segundo, su expresión mostró algo parecido a la incomodidad. Pero desapareció tan rápido como llegó. Teresa fue más directa. Se levantó de inmediato y caminó hacia mí. Puso su mano en mi hombro, no como gesto de afecto, sino como barrera física. ¿Dónde crees que vas, Valeria?, preguntó con voz baja pero firme. A la mesa. Soy parte de este proyecto. Teresa me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. Mira cómo vienes vestida. Pareces una secretaria de oficina municipal. Esta es la reunión más importante de la carrera de mi hijo, y tú llegas así. Traje los documentos técnicos, dije levantando la carpeta. Alejandro me pidió que... Déjame la carpeta, interrumpió Teresa, arrebatándomela de las manos. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Alejandro se levantó de la mesa y caminó hacia nosotras. El señor Al-Fayed seguía conversando con Bárbara, quien reía y gesticulaba animadamente, sin entender nada de lo que el hombre le estaba preguntando. Valeria, dijo Alejandro con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. Mira, cambió un poco el plan. Bárbara va a acompañarme en esta reunión. Ella tiene mejor presencia para este tipo de clientes. ¿Tú entiendes? No, no entiendo, respondí. Yo diseñé este proyecto. Si Al-Fayed tiene preguntas técnicas, no las va a tener, cortó Alejandro. Ya revisé todo, está perfecto. Teresa se inclinó hacia mí. Su aliento olía a vino caro. Escúchame bien, Valeria. No vas a arruinar este almuerzo con tu cara de aburrimiento y tu ropa de bibliotecaria. El chef de este restaurante es amigo mío. Ve a la cocina. Él te dará algo de comer en una mesa apartada. Come tus sobras y espera a que terminemos. Luego Alejandro te llevará a casa. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero no con la mano. Con palabras que dolían más que cualquier golpe físico. ¿Sobras?, repetí. Es lo justo, dijo Teresa. Bárbara merece estar en esa mesa. Ella tiene clase, tiene futuro. Tú solo. Existes. Alejandro no dijo nada. No me defendió. Solo me miró con esa expresión de impaciencia que decía claramente que quería que desapareciera. Respiré profundo. Miré la mesa. Miré a Bárbara riendo sin entender nada. Miré a Teresa sosteniendo la carpeta con mis diseños. Miré a Alejandro esperando que yo obedeciera como siempre había hecho. Y entonces, por primera vez en 10 años, sentí algo cambiar dentro de mí. Como quieran, dije con voz tranquila. Espero que sepan explicar los detalles estructurales sin mí. Teresa sonrió con satisfacción. Alejandro asintió y volvió a la mesa. Los dos pensaron que habían ganado. Caminé hacia el pasillo que llevaba a las cocinas. Pero al llegar a la puerta, me detuve. No entré. Me quedé ahí, de pie en el corredor, mirando desde lejos cómo Alejandro, Teresa y Bárbara brindaban con champán mientras el señor Al-Fayed observaba los documentos de la carpeta. Y esperé. Un mesero pasó junto a mí, llevando una bandeja de entrantes. Me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Supongo que en un lugar como ese veían todo tipo de situaciones extrañas. Mientras esperaba, mi mente volvió a aquella tarde de hace 2 semanas. La tarde en que abrí los archivos del Proyecto Horizonte y descubrí lo que Alejandro había hecho. Había sido un viernes. Alejandro se había ido temprano a jugar golf con un cliente. Yo me quedé en el estudio para hacer una revisión final antes de imprimir toda la documentación. Abrí el archivo maestro del diseño estructural y lo primero que noté fue la fecha de última modificación. Era del día anterior. Pero yo no había trabajado en ese archivo el jueves. Revisé página por página hasta que llegué a la sección este del resort. Las 3 columnas de soporte que yo había calculado meticulosamente ya no estaban. En su lugar había un espacio abierto, visualmente más limpio, pero estructuralmente imposible. Encontré una nota en la capa de comentarios del archivo. Corregido por AL. Estas columnas obstruían la vista al mar. Mejor diseño sin ellas. Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que veía.
Alejandro había eliminado columnas de carga sin entender que no eran decorativas. Eran fundamentales. Sin ellas, esa sección del edificio podía colapsar bajo su propio peso durante la construcción, o peor aún, después de ser inaugurado. Abrí mi correo electrónico. Escribí un mensaje explicando el error. Detallé las razones técnicas. Adjunté los cálculos originales. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Y entonces recordé algo. Recordé todas las veces que había corregido errores de Alejandro en silencio. Todas las veces que había trabajado hasta el amanecer para arreglar lo que él había arruinado durante el día. Todas las veces que él había recibido premios por mi trabajo, mientras yo permanecía invisible en la última fila de la ceremonia. Borré el correo. Guardé una copia de los planos originales en mi tablet personal, con fecha y hora registrada. Y no dije nada. Si Alejandro quería firmar proyectos sin entenderlos, que lo hiciera. Pero esta vez, las consecuencias serían suyas. Un movimiento en la mesa me devolvió al presente. El señor Al-Fayed se levantó y le dijo algo a Alejandro, señalando hacia el fondo del restaurante. Alejandro asintió con una sonrisa. El hombre caminó en dirección a los baños. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esta era la oportunidad. Esperé a que el señor Al-Fayed desapareciera por el pasillo y luego lo seguí a una distancia prudente. Lo alcancé justo cuando salía del baño, secándose las manos con una toalla de tela. Disculpe, señor Al-Fayed, dije en inglés con acento neutro. Había estudiado 4 años en Londres durante mi maestría. El inglés técnico era mi segundo idioma. El hombre se detuvo y me miró con expresión cortés, pero cautelosa. ¿Sí? Mi nombre es Valeria Navarro. Soy arquitecta asociada de López Arquitectura. Soy la persona que diseñó cada centímetro del proyecto Horizonte, que están a punto de comprarle a mi marido. La expresión del señor Al-Fayed cambió de cortés a interesada. ¡Continúe! Saqué mi tablet personal de mi bolso. Necesito mostrarle algo antes de que firme ese contrato. Algo que podría costarle millones de euros y, peor aún, vidas humanas. Abrí los archivos originales y los coloqué lado a lado con los que Alejandro había modificado. El señor Al-Fayed se inclinó para ver mejor. Señalé la zona este del diseño. Estas 3 columnas de soporte, dije marcándolas en mi versión, son fundamentales para la estabilidad estructural de toda esta sección. Sin ellas, el edificio no puede sostener su propio peso. Mi marido las eliminó de los planos finales porque pensó que obstruían la vista al mar. No consultó conmigo. No hizo los cálculos. Simplemente las borró porque se veía mejor. El señor Al-Fayed tomó el tablet de mis manos y amplió la imagen. Sus ojos se movieron rápidamente sobre los planos, comparando ambas versiones. Como ingeniero, entendió el problema en segundos. Esto es criminal, dijo con voz grave. Esto no es solo negligencia. Esto es fraude. Si yo construyo esto tal como está en los documentos que me acaban de presentar, el edificio colapsaría antes de terminarse. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Usted es ingeniero. Usted entiende lo que significa esto. Alejandro no entiende nada. Solo sabe vender. Yo soy quien construye. El hombre me devolvió el tablet. Su expresión había pasado de interés a furia controlada. ¿Por qué no corrigió esto antes? Porque pasé 10 años corrigiendo sus errores en silencio, mientras él se llevaba todos los créditos. Esta vez, decidí que era hora de que enfrentara las consecuencias de su incompetencia. El señor Al-Fayed me miró con una mezcla de respeto y algo que parecía lástima. Usted merece mejor que esto. ¿Lo sé? Dije. Y estoy a punto de conseguirlo. El hombre asintió y regresó hacia la mesa con pasos firmes. Yo esperé 30 segundos antes de seguirlo. Me quedé nuevamente en el corredor, observando desde la distancia. Cuando el señor Al-Fayed llegó a la mesa, no se sentó. Se quedó de pie. Alejandro levantó su copa de champán para hacer un brindis, pero el cliente no levantó la suya. Alejandro, dijo el señor Al-Fayed, con voz que cortaba el aire. Necesito que me expliques algo técnico. Alejandro dejó su copa sobre la mesa. Por supuesto, lo que necesites.
Explícame la carga de ruptura de la fundación en la zona este del resort. Específicamente, ¿cómo distribuiste el peso estructural después de eliminar las columnas de soporte principales? El color desapareció del rostro de Alejandro. Abrió la boca, la cerró. Miró los documentos sobre la mesa como si pudieran darle la respuesta. Bueno, es una distribución moderna, dijo Alejandro. Sus palabras salían lentas, buscando tiempo. Muy innovadora. Usamos técnicas. ¿Qué técnicas? Presionó a Al-Fayed. Alejandro miró a Bárbara como si ella pudiera salvarlo. Ella solo sonrió, completamente perdida. Miró a Teresa. Su madre tampoco sabía nada de arquitectura. Es complejo, intentó Alejandro. Muy técnico, pero te aseguro que la estructura es sólida, muy sólida. Eres una mentira, dijo el señor Al-Fayed. Su voz no era alta, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Acabas de intentar venderme un edificio que colapsaría durante su construcción, y ni siquiera puedes explicar por qué. Teresa se levantó de inmediato. Señor Al-Fayed, le aseguro que hay un malentendido. Mi hijo es un arquitecto brillante. Ha ganado premios. Los premios no construyen edificios, interrumpió el hombre. La ingeniería sí, y su hijo no tiene idea de lo que está haciendo. Alejandro intentó recuperar el control. Mira, podemos revisar los cálculos juntos. Puedo explicarte todo con más detalles y... No puedes, dijo Al-Fayed, porque tú no hiciste esos cálculos. Acabas de hablar con la persona que sí los hizo. La mujer que ustedes mandaron a comer sobras en la cocina porque no tenía la imagen correcta para esta mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro miró hacia el pasillo donde yo estaba. Teresa se puso pálida. Bárbara finalmente dejó de sonreír. Decidí que era el momento. Caminé hacia la mesa con pasos lentos pero firmes. Ya no era la mujer invisible que había llegado 30 minutos antes. Ahora tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: la verdad. Valeria, dijo Alejandro levantándose de golpe. Amor, por favor, explícale al señor Al-Fayed que... No soy tu amor, lo interrumpí. Mi voz salió más fría de lo que había planeado. No lo he sido en mucho tiempo. Solo soy la persona que hace tu trabajo mientras tú te llevas los aplausos. Me volví hacia el señor Al-Fayed. Los planos originales, los correctos, están en mi tablet personal con fecha y firma digital. Son de mi propiedad intelectual. Alejandro no tiene derecho legal a venderlos sin mi autorización, especialmente después de haberlos modificado de manera fraudulenta. Teresa intentó acercarse a mí. Valeria, no seas ridícula. Estás casada con Alejandro. Todo lo que haces es propiedad de la empresa. Falso, dije sin mirarla. Registré los derechos de autor a mi nombre hace 3 años, después de que Alejandro ganara su tercer premio con mi trabajo y ni siquiera me mencionara en el discurso de agradecimiento. Saqué mi tablet y le mostré al señor Al-Fayed los certificados de registro. Sus ojos se iluminaron al ver la documentación legal. Entonces, el contrato que casi firmo es inválido, dijo el cliente. Completamente, confirmé. Y además peligroso. Pero yo puedo ofrecerle los diseños originales, los correctos, los que realmente funcionan. Alejandro intentó agarrar mi brazo. Valeria, no puedes hacer esto. Somos un equipo. Somos marido y... Me solté de su agarre con un movimiento seco. Éramos, ya no. Miré a Teresa, que me observaba con odio puro en sus ojos. Luego miré a Bárbara, que finalmente parecía entender que la fiesta había terminado antes de empezar. «Disfruten el almuerzo», dije con voz tranquila pero cargada de intención. «Porque será el último que puedan pagar durante mucho tiempo. Hace 1 hora envié toda la documentación de esta apropiación intelectual al Consejo Regional de Arquitectos de Madrid. Tu licencia profesional será suspendida en cuanto abran el expediente, Alejandro. Y cuando termine el proceso, será revocada permanentemente». «No puedes hacer eso», gritó Teresa. «Arruinarás su carrera». «No», corregí. Él arruinó su propia carrera cuando decidió que firmar trabajos ajenos era más fácil que aprender a hacerlos él mismo. El señor Al-Fayed cerró su portafolio y se puso de pie. «Señora Navarro, ¿le interesaría discutir un contrato profesional conmigo?
Mi empresa en Dubái está buscando arquitectos senior con su nivel de expertise. El salario es competitivo, y lo más importante, su nombre estaría en cada proyecto que diseñe. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. Algo que no había sentido en años. Esperanza. Me interesaría mucho, respondí. Caminamos juntos hacia la salida del restaurante. Detrás de nosotros, escuché a Alejandro llamándome. Escuché a Teresa gritando algo sobre abogados. Escuché platos rompiéndose cuando alguien en la mesa golpeó algo con demasiada fuerza. No me volteé. No necesitaba hacerlo. 3 semanas después de aquella tarde en la terraza de Oscar, estaba sentada en un avión con destino a Dubái con una maleta, mi tablet y un contrato de trabajo que valía más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. El expediente que había enviado al Consejo Regional de Arquitectos de Madrid se abrió 48 horas después de mi denuncia. La evidencia era irrefutable. Archivos digitales con fechas de creación, registros de propiedad intelectual a mi nombre, comparaciones entre diseños originales y versiones fraudulentamente modificadas. La licencia profesional de Alejandro fue suspendida de manera preventiva mientras se investigaba el caso completo. López Arquitectura perdió todos sus contratos activos en menos de una semana. Los clientes no querían asociarse con un arquitecto acusado de fraude y apropiación intelectual. El estudio cerró sus puertas al 10º día. Recibí un mensaje de la recepcionista diciéndome que Alejandro había dejado de pagar los salarios. Ella y el resto del personal habían renunciado. No respondí el mensaje. Ya no era mi problema. El apartamento que alquilé en Madrid era pequeño, apenas 40 metros cuadrados en Lavapiés, pero era completamente mío. Por primera vez en años, podía decorar como quisiera, comer lo que quisiera, trabajar a las horas que quisiera, sin tener que consultar con nadie. Pasé 2 semanas ahí preparando mi mudanza internacional, mientras trabajaba remotamente con el equipo de Al Fayed, en los preparativos iniciales del proyecto Horizonte Corregido. Teresa intentó llamarme 6 veces. Bloqueé su número después de la tercera. Alejandro me envió un correo electrónico largo y desesperado, pidiéndome que retirara la denuncia, prometiendo que me daría crédito en futuros proyectos, asegurándome que todo había sido un malentendido. Moví el correo a la papelera sin terminarlo de leer. Bárbara dejó de aparecer en las redes sociales durante 2 semanas. Cuando volvió, sus publicaciones ya no mencionaban a Alejandro ni a López Arquitectura. Ahora promocionaba productos de belleza y ropa deportiva. Supongo que encontró otra fuente de ingresos. El vuelo a Dubái duró 7 horas. Pasé la mayor parte del tiempo revisando los archivos del nuevo proyecto que el señor Al Fayed me había asignado. Un complejo residencial de lujo con vista al Golfo Pérsico. Esta vez, el archivo llevaba mi nombre desde la primera línea de código. Proyecto Alamar. Arquitecto principal, Valeria Navarro. Cuando aterricé, un conductor me esperaba con un cartel que decía mi nombre completo. Correctamente escrito, sin el apellido López en ninguna parte. Me llevó directamente a un apartamento amueblado en Downtown Dubai, con ventanas del piso al techo que daban al Burj Khalifa. La vista era tan impresionante que me quedé parada frente a la ventana durante 20 minutos sin hacer otra cosa que mirar. Mi primer día en las oficinas de Al Fayed Development fue diferente a todo lo que había experimentado en López Arquitectura. Me presentaron como nuestra nueva arquitecta senior especializada en estructuras complejas, no como la asistente de alguien o la esposa de, solo como Valeria Navarro, arquitecta. El equipo de ingenieros con el que trabajaría era internacional. 2 alemanes, una francesa, un japonés y 3 emiratíes. Todos me trataron como colega desde el primer momento. Nadie cuestionó mis decisiones técnicas. Nadie sugirió que mi ropa era demasiado simple o que debía sonreír más. Solo querían saber si mis cálculos eran correctos, y lo eran. La primera reunión con el cliente del proyecto Alamar fue en la sala de conferencias principal. Preparé la presentación yo misma. Renders tridimensionales, cálculos estructurales, cronogramas de construcción. Cuando entré a la sala, el señor Al Fayed me presentó directamente al cliente, un empresario saudí
que quería construir el complejo residencial más innovador de la región. Hablé durante 40 minutos. Expliqué cada decisión de diseño, cada columna de soporte, cada sistema de ventilación. Respondí preguntas técnicas sin dudar. El cliente tomó notas, hizo más preguntas. Yo respondí todas. Al final de la reunión, el empresario se levantó y le dijo al señor Al-Fayed: contrata a quien quieras para el resto del proyecto, pero ella es la única persona en quien confío para la estructura. Su nombre debe estar en todos los documentos oficiales. Por primera vez en mi carrera profesional, sentí lo que era ser vista. Realmente vista. No como la sombra de alguien más, sino como la arquitecta que siempre había sido. 2 meses después, estaba en mi oficina en el piso 22 del edificio corporativo de Al-Fayed Development. Las paredes eran de vidrio. La vista mostraba la ciudad completa. El Burj Khalifa, el Dubai Mall, las fuentes danzantes. En mi escritorio había 3 monitores mostrando diferentes secciones del proyecto Alamar. En la esquina inferior derecha de cada plano digital aparecía mi firma, ARC, Valeria Navarro, arquitecto principal. Mi correo electrónico vibró con un mensaje nuevo. Era de un antiguo colega de Madrid. El asunto decía: actualización sobre AL. Abrí el correo. Era breve. Pensé que te gustaría saber que Alejandro está intentando conseguir trabajo como agente inmobiliario. Hasta ahora, ninguna agencia lo ha contratado. Su reputación lo precede. Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir algo. Satisfacción, tal vez. O justicia. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí indiferencia. Archivé el correo en una carpeta que nunca volvería a abrir y regresé a mi trabajo. En la pantalla frente a mí, los planos del proyecto Alamar esperaban ajustes finales. Acerqué la imagen de la zona de fundaciones y verifiqué cada columna de soporte, cada viga de carga, cada cálculo de distribución de peso. Todo estaba perfecto. Todo era sólido. Construir algo que durara, algo que tuviera mi nombre, algo que fuera verdadero.